Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana vamos a estudiar juntos la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo. En ese momento la gente se agolpaba, así que una gran multitud se amontonaba y se acercaba al Señor. Por eso, el Señor no tuvo más remedio que subir a una barca para enseñar a la multitud. Entonces, en ese momento, el Señor usó parábolas para enseñarles muchas cosas. El Señor les enseñaba mediante parábolas los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos están escritos en el testimonio de Mateo, en el capítulo 13. Así que hoy, el hermano Heber va a explicar uno por uno los misterios del reino de los cielos, de los que habló nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que puedan entenderlos, ¡qué afortunados son! El hermano Heber recuerda que en el año 2015, parece que un día del año 2015, el hermano Heber estaba en una cafetería sentado y abrió la Biblia versión Unión China, leyendo con mucha atención sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 13, las parábolas que el Señor Jesucristo había dicho, pero no había ni una sola parábola que el hermano Heber pudiera entender. Aún así, anhelaba mucho leerlas, pero por más que leía, no lograba entender. Así que allí siguió leyendo y copiando a mano y volviendo a leer, sin poder comprender. Entonces, había un hermano religioso que desde la puerta, fuera de la puerta de vidrio, miraba discretamente. Él andaba predicando el Evangelio, y estuvo mirando discretamente todo el tiempo. Después de mirar por media hora, se dio cuenta de que el hermano Heber estaba muy concentrado, leyendo el contenido de la Biblia. Así que él entró de repente, y le dijo al hermano Heber, era un amigo extranjero, un coreano. Dijo, «Hola, hermano». «Hola. Lo estás haciendo muy bien. ¿Puedo discutir la Biblia contigo?» Heber dijo, «Sí, claro, siéntate, por favor». Entonces él se sentó frente a Heber, y Heber le preguntó, «¿Qué significa la parábola del sembrador?» ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Esperando también que él pudiera explicarla, pero este hermano tampoco entendía estas parábolas que dijo el Señor. Fue muy curioso. Hace ya más de 10 años. El hermano Heber anhelaba entender estas parábolas sobre los misterios del reino, de las que habló el Señor, pero no lograba entender ninguna de ellas. Aquel hermano religioso tampoco las entendía. En realidad, aquel hermano religioso era un testigo de Jehová, debido a su predicación. Más tarde el hermano Heber fue a reunirse en su religión, pero en su religión no había la parábola del sembrador. La explicación también es incorrecta. Las otras del reino de los cielos, parábolas de los misterios, también se explicaron mal, hasta que el hermano Heber fue expulsado de esta religión y tradujo la Biblia él mismo. Luego fue exiliado, y después de salir, el Padre Celestial Jehová reveló el misterio de la parábola del sembrador al hermano Heber, para que el hermano Heber no solo entendiera la parábola del sembrador, sino también el contenido de las otras parábolas, porque el Padre, al llegar el momento, quería que su propio Hijo y los descendientes de su Hijo pudieran entender los misterios sobre el reino de los cielos, para que los que entiendan, tal como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, que preste atención. Aparte del Apocalipsis, solo hay 2 lugares que dicen, el que tiene oídos para oír, que preste atención. Uno de esos lugares es la parábola del sembrador. Así que, por lo tanto, la parábola del sembrador es una parábola sumamente importante, que concierne al reino de los cielos y al misterio que da vida eterna. Leamos acerca de la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo dijo así: «El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Al sembrar la semilla, algunas semillas cayeron junto al camino, y las aves, que cayeron junto al camino, se las comieron todas. Otras semillas cayeron en pedregales poco profundos, donde la tierra no era profunda, y la semilla rápidamente brotó y echó hojas. Pero debido a la falta de profundidad de la tierra, cuando salió el sol, se quemó, y el brote
El brote recién nacido se secó. Al soplar el viento cálido, el brote recién crecido se marchitó y murió. Otras semillas, al ser sembradas, cayeron entre espinos. Y como en el terreno espinoso había muchos espinos y malezas, por lo tanto, ya que las semillas fueron sembradas entre espinos, muchos espinos y malezas ahogaron los brotes de la semilla, haciendo que este nuevo y creciente brote no pudiera producir ningún grano lleno. Pero otras, algunas semillas, cayeron en buena tierra y dieron fruto, unas a 100 por uno, otras a 60, y otras a 30. El que tiene oídos para oír, que preste atención. Esta es la parábola del sembrador, que relató el Señor Jesucristo. Él dijo, al sembrar, algunas semillas cayeron junto al camino, otras semillas cayeron en pedregales poco profundos, otras semillas cayeron entre espinos, y otras semillas cae en buena tierra. El Señor Jesucristo habla de los 3 primeros tipos de tierra. Aunque las semillas fueron sembradas, pero no obtienen ningún fruto, o bien son comidas por las aves, o bien secadas por el sol, o bien no pueden producir granos maduros. Pero las sembradas en buena tierra, realmente, echan raíces, brotan, y producen granos llenos, a 100 por uno, a 30 por uno, a 60 por uno. Entonces, el hermano Heber quiere preguntar a los hermanos y hermanas si este sembrador fue a sembrar y sembró en 4 lugares diferentes. Si nosotros fuéramos el sembrador, ¿dónde sembraríamos para obtener una cosecha? ¿Acaso las semillas sembradas junto al camino, en el otoño, darán cosecha? ¿O las sembradas en terreno pedregoso y poco profundo, darán cosecha? ¿O las sembradas entre los espinos, para el otoño, darán frutos que cosechar? ¿O las sembradas en buena tierra, que en otoño cosechan frutos abundantes? Por supuesto, las de la buena tierra. Así que entendemos que para sembrar o cultivar maíz, cultivar arroz, o cultivar todo tipo de granos, siempre se busca buena tierra para sembrar. Si es mala tierra, y sembramos, nos esforzamos, pero no hay cosecha. Si es la tierra junto al camino, al sembrar, las aves se lo comen todo, entonces, el esfuerzo realizado no produce en absoluto ningún fruto. Por supuesto, esta es la parábola que contó el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor realmente quería decir con esta parábola? ¿Qué significa? En ese momento, mucha gente escuchaba, pero el Señor contó la parábola y no la explicó. Así que muchas personas, aunque oyeron, dijeron, esto de sembrar, mi padre también solía sembrar. Lo que el Señor Jesucristo enseñaba, mi padre también lo sembraba, en el campo. Algunas eran buenas tierras, y podían producir granos. Pero en las malas tierras, de hecho, no se producía nada. La tierra junto al camino, de hecho, también fue comida por las aves. La tierra con espinos y malezas, de hecho, tampoco produjo ningún brote, ni ningún grano, ni ninguna cosecha. Esto ya lo sabemos todos. Pero el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, ¿qué es lo que realmente quería decir con esta parábola? El Señor contó la parábola, pero no la explicó, por lo que nadie sabía de lo que estaba hablando. En ese momento, los discípulos se acercaron al Señor en privado, y le dijeron, Señor, ¿por qué hablas a la multitud por medio de parábolas? Deberías hablarles claramente, para su propio bien, y listo. ¿Por qué hablas en parábolas y no se las explicas? Nosotros también queremos saber qué significa esta parábola, pero ¿por qué solo dices la parábola, sin dar la explicación a la multitud? Los discípulos también se extrañaron, porque el Señor no les explicaba las parábolas, y solo decía, ¿las parábolas? Entonces el Señor respondió, a ustedes se les concede entender los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Resulta que el Señor usaba parábolas, las parábolas del reino, solo para que las supieran los discípulos, y no los de afuera. Por eso el Señor usó parábolas. Entonces el Señor dijo de nuevo, por tanto, presten atención a lo que oyen. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene,
Aún lo que tiene, les será quitado. Por eso les hablo a ellos por medio de parábolas, porque, viendo, ven, pero no entienden, y oyendo, oyen, pero no comprenden. El Señor dijo, el Señor usó parábolas a propósito, con la intención de que la gente, viendo, vea, pero no entienda, con la intención de que, oyendo, oiga, pero no comprenda. Esta es la razón por la que el Señor Jesucristo usó parábolas. El significado implícito es que el Señor usó parábolas para explicar los misterios del reino, ocultándolos a propósito a los demás, y permitiendo que solo aquellos a quienes ama los conocieran. En ese momento, el Señor dijo de nuevo, presten atención a lo que oyen, porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Esto significa que quería que los discípulos escucharan atentamente los misterios del reino. Si los entendían, el Señor les daría muchas más bendiciones. En ese momento, el Señor citó de nuevo las palabras del profeta Isaías. El profeta Isaías dijo, la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en ellos. Jehová dijo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Isaías señaló la razón de su incredulidad, diciendo, Jehová dice, haré que el corazón de este pueblo se vuelva insensible, se endurezca, sus oídos se vuelvan sordos, y sus ojos se cieguen, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón, se conviertan a mí, y yo los sane. ¿Qué significa esto? Es decir, en la época del profeta Isaías, mucha gente no creía en Jehová. Muchísimas personas se habían alejado de nuestro Padre Celestial Jehová. ¿Por qué razón se alejaron y no creyeron en Jehová? Es por esta razón que Jehová dijo, haré que el corazón de este pueblo se vuelva insensible, que sus oídos se ensordezcan y sus ojos se cieguen. Es decir, Dios hizo que sus ojos no pudieran ver ni entender que Jehová es Dios, y que sus oídos tampoco pudieran entender que Jehová es Dios. Es decir, Dios los endureció a propósito. Por la misma razón, el Señor Jesucristo dijo que las parábolas también son a propósito, para que la gente no entienda, porque si entendieran, los que creen en el Señor aumentarían, pero al no entender, es precisamente porque el Señor no quiere que crean en Él, sino que solo quiere que crean los elegidos por el Señor Cristo. El Señor solo quiere que aquellos a quienes el Padre Celestial Jehová ha elegido reciban la salvación, y los de afuera no la obtengan. Por eso, el Señor habla en parábolas. Entonces, para nosotros, el grupo, a quienes el Señor Jesucristo les ha explicado claramente las parábolas, los que podemos entender, el Señor dice. El Señor Jesucristo dice así. Pero sus ojos, cuán dichosos son, porque ven, y sus oídos, cuán dichosos son, porque oyen. Porque en verdad les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo ahora, y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes están oyendo ahora, y no lo oyeron. El Señor dice, cuán dichosos son los discípulos del Señor, por escuchar los misterios del reino de los cielos, y además, el Señor se los ha explicado. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.